Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Help. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast más enigmático de todos los podcasts y otras dimensiones. ¿Cómo estás, Darío? Pues muy bien, aquí emocionado. Tenemos otro día que le vamos a compartir este conocimiento increíble, que estamos en una plática súper buena, que ahorita la vamos a tener enfrente de ustedes, gracias al gran invitado que tenemos hoy, ¿verdad? Sí, tenemos aquí a Ariel Martínez, bienvenido aquí nuevamente al podcast enigmático. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez y por invitarme de nuevo. Pero antes de empezar, quiero dar este espacio a mi querida madre porque ella corrió, imagínate, correr 42 kilómetros en una maratón. O sea, pocas personas se atreven a correr 42 kilómetros y lograrlo. Porque muchas personas en el proceso se caen. Ahí tienen la foto donde ella exactamente está pasando. Es un gran logro para ella. Es admirable. Sí. Yo ciertamente no podría correr. No 42 podrías correr 42. kilómetros. No, hay mucha gente dice 10, 15, hasta ahí mueren. Pero 42, imagínate. Y en 8, estaba súper helado, ahí en Chicago. Entonces, saluda a mi querida madre por ese gran logro. Sabemos que va a venir más logros. Y felicidades. Poniendo en buen nombre a las mujeres, ¿verdad? Sí, sí, de que todo está en la mente, todo está en la mente, todo se puede lograr. Fíjate, la vez pasada estaba escuchando el podcast de un hombre que se tiró 80 kilómetros y nunca había corrido en su vida. Wow. No sé cuál, es una súper loquera. Pero regresando aquí al tema de Archivos Enigma principal, hoy vamos a estar hablando de criaturas mitológicas. ¿De dónde vienen estos mitos? ¿De dónde estas criaturas mitológicas que conocemos como los dragones, sirenas, que son los más famosos? Y vemos muchas referencias en las películas, cómo nacieron, si están representadas en otras religiones, si son reales, si no lo son. Entonces, Ariel, antes de comenzar el programa estábamos hablando sobre algunas criaturas de las más famosas que actualmente nosotros conocemos. Porque, digamos, por ejemplo, cuando yo pienso en criaturas mitológicas, me acuerdo en dragón, sirena, unicornio. Sí, usualmente... Ahí el duende, no, ese no es. No, sí, También. O sea, todo, en general hay como muchas criaturas que uno dice mitología y saltan, son bien eurocentristas también, bien europeas. Sí. Que son los dragones, las sirenas, los unicornios, los gnomos, las hadas, entre otras cosas. Pero mitología no solo abarca estas criaturas. La mitología abarca a los ángeles, abarca a los demonios, abarca figuras humanas, abarca dioses, abarca muchísimas cosas. Y es algo universal, es algo que existió y va a seguir existiendo por los siglos de los siglos. Mientras los humanos existamos, sí. Mientras nosotros existamos va a existir mitos, va a existir mitología. Y van a ir naciendo nuevas o se van a ir desenvolviendo más las historias. Porque Joseph Campbell es definitivamente la persona que más ha estudiado mitología en la historia. Él murió en los 80s, pero es un legado de conocimiento fabuloso, diferentes libros y documentales. Y de hecho uno de sus principales libros es El origen del mito, de dónde vienen los mitos. Y Joseph Campbell nos decía que los mitos son la manera en la que los seres humanos hemos intentado traducir en palabras y en imágenes aquello a lo que nosotros no podemos acceder, aquello que nos trasciende. Ese es Joseph Campbell, ¿verdad? Ese es Joseph Campbell, en efecto, el mérito, siempre sonriente. De hecho, la filosofía de Joseph Campbell era que hay que perseguir la felicidad. Hay que perseguir tu felicidad. Esa era su filosofía de vida, que estaba muy influenciada por el impacto de muchísimos viajes que él tuvo, sobre todo en Oriente. A él le gustaba mucho el budismo, todo lo shintoísta, hinduista,
porque él encontraba en estas percepciones de estas mitologías y estas culturas algo más abarcador y que lo llenaba más que lo que lo hacían las mitologías occidentales. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Joseph Campbell. Para mí los mitos son traducciones de lo que está aquí y acá en nosotros, y también de las cosas que, la manera en que nosotros le damos nombre y forma a aquello que no logramos entender del todo. Fíjate, es interesante, Darío, porque la mitología, así como los mitos, siempre ha estado presente en nuestras vidas. Es como darle sentido a algo que desconocemos o personificar algo que no entendemos. Entonces, es curioso porque siempre salen los dioses, siempre está como la muerte, siempre está como o algún animal poderoso que representa algo. Y no sé, una pregunta así rápida: ¿qué criatura mitológica de todas es la favorita de ustedes? Okay. A mí, qué pregunta más difícil, porque yo soy un gran nerdo. Si miran esto que está acá es una lista de criaturas mitológicas que me gustan, y no solo son esas 2 páginas, pero creo, y que tal vez redondeante y chistoso, las sirenas. Las sirenas me encantan, me fascinan, y tal vez porque me llamo Ariel y orgullosamente me llamo así. Ajá. Pero no, me gusta mucho, me parecen criaturas enigmáticas, hermosas e interesantes. ¿Vos, Darío? Fíjate que para mí creo que serían los dragones. Los dragones, concuerdo con vos, fíjate. Sí, verdad, es que escuchar las historias así, aunque pueden ser mentiras, pero decís como que pintan. Me gustaría y muy interesante, los dragones existen en casi todas las culturas con diferentes denominaciones y representaciones. Para los chinos los dragones son los creadores del mundo. Nosotros venimos de los dragones. De hecho, en las culturas asiáticas es esta creencia que el pez koi, que es el pez que salta hacia arriba, o sea, en contra de la corriente, después de llegar como a la cúspide de esa perseverancia, se convierte en dragón. Se convierten en dragones. Pero luego nos vamos a Occidente, y en Occidente, cuando el cristianismo toma control y posesión ideológico y cultural y social en casi toda la sociedad occidental, que es Europa, América, pero principalmente en Europa, en ese momento los dragones se convierten en símbolos de la maldad, porque eran asociados con la serpiente, y la serpiente es un animal que el cristianismo asocia directamente con el diablo, con lo malo, con la maldad. Entonces los dragones, por eso siempre son el villano, siempre son quien tiene que ser destruido, el héroe medieval destruye al dragón para liberar del mal al mundo. Sí. Y eso que mencionas, fíjate, es bien interesante, porque como vos decís siempre, nosotros en las historias, por alguna razón el reptiliano, como nosotros ahorita que soy muy popular, son los malos, el pichete, ¿me entendés? El Satanás, vos puedes decir que es como un pichete. Ahora, aquí está lo interesante. En Oriente y en las culturas americanas originales de América, sobre todo Latinoamérica y Asia, las serpientes son símbolos de sabiduría, inteligencia y de conocimiento. Aparte que, por ejemplo, en el mito mesoamericano de la creación, la serpiente emplumada, que se considera una especie de dragón, por muchas, yo no sé de dónde, pero no estoy de acuerdo con eso, pero mucha gente lo considera un dragón. La serpiente emplumada es uno de los dioses creadores del mundo, según las culturas mesoamericanas. Es curioso porque los dragones también en la cultura china representan, no son malos algunos, pero representan fortuna, sabiduría, longevidad, poder. En efecto. Y eso es lo que te platicaba un poquito antes a vos, Jean-Pierre, y eso también lo dice John Campbell, que hay entre las muchas diferencias que existen entre las mitologías y las culturas occidentales y las orientales, la que él encontraba más interesante era el hecho de que en las culturas y mitologías orientales la naturaleza y el ser humano están en armonía y juntos, y de hecho la naturaleza es hermosa y es perfecta y el hombre debe acercarse a ella. En cambio, en Occidente la naturaleza es corrupta y tiene que ser corregida. Lo que es natural está mal, lo que es divino está bien. Entonces de ahí viene eso, de que en las culturas orientales y las latinoamericanas también, que tenían una profunda conexión y respeto con la naturaleza, los animales no eran criaturas
o al menos los dioses o criaturas que tenían características animales, no eran Sí. seres viles, sino seres perfectos o seres buenos, a los cuales los seres humanos debían acercarse. Y por eso en las culturas influenciadas por el cristianismo Sí. no lo son. ¿Vos conocés a ese man de Jordan Peterson por casualidad? Un Fíjate que psicoanalista. no me suena. El man él trabaja en eso con Carl Jung y todo eso. El man se tiró una teoría bien interesante de tal vez por qué nosotros tenemos esta obsesión, ¿me entendés?, de asociar Sí. a los reptilianos con lo malo, con los satanás. Él dice que si vos crees, por ejemplo, en la psicología evolutiva, que nosotros cuando éramos mamíferos, supuestamente, si vos crees en la evolución, años de que nosotros como mamíferos éramos comidos por reptiles, por serpientes y todo eso, está en nuestro subconsciente. Y así como vos decías de que eso es la mitología, es básicamente reconocer como patrones que están en nuestro subconsciente. Él decía que tal vez por eso de ahí viene esta idea de Satanás, y por eso nosotros lo miramos como algo malo. No sé ustedes qué opinan. Es interesante y definitivamente hay mucho en nuestro código, mucho en nuestro comportamiento que tiene que ver con nuestro código genético que tardó miles de años en crearse, ¿verdad? En llegar a ser lo que soy. Entonces es factible, me parece una teoría muy interesante. Sí, fíjate, un pequeño paréntesis, aquí la gente está escribiendo. Saludos a Gady Díaz Ortiz, nos dice hola. Norma dice gracias, hijo, saludos. Tommy BM, vive el porno, dice. Dice Wilmer Rivera y Moisés Hernández, saludos a Mima que siempre manda el enlace. Sí, de hecho, ya Irma es parte del equipo de Archivos Enigma, entonces nos está ayudando mucho en la parte gráfica y ayudar a crecer el podcast. Entonces saludos a nuestra compañera Irma que nació como fanática de Archivos Enigma y vino aquí, ¿verdad? Fue interesante esa plática, mirar los logos o los simbolismos ocultos. Pero regresando al tema, Ariel, es interesante. Yo había puesto una foto de un dragón Pishu, que es el dragón Pishu, es un dragón alado chino, que a este representa la fortuna, es una bestia de la fortuna. Y es curioso porque nosotros nos podemos pensar cómo es que estas culturas tienen siempre como algunos animales parecidos. Digamos en China esta se asimila como, tiene el parecido a la esfinge, por así decirlo. Pero ¿desde dónde nace todo esto? ¿Cuáles fueron como las primeras criaturas mitológicas en registrarse, pues? Ok, eso es interesante. Probablemente las primeras criaturas mitológicas o el origen de estas vienen del respeto o el miedo que teníamos los seres humanos a la naturaleza y a los animales más grandes que nosotros en tiempos prehistóricos. Hay que recordar que la prehistoria no significa que no existían los humanos, significa la prehistoria es antes de la escritura. Es una aclaración que vale la pena hacer. Entonces probablemente vienen de la mayor parte de las criaturas mitológicas probablemente vienen de ahí, y lo mismo pasa con los dioses. O sea, no entendíamos la lluvia, le dimos cara a la lluvia en forma de Dios. Sabíamos que sentíamos amor, pero sabíamos qué era el amor y le dimos cara de diosa. Y así sucesivamente todas las culturas le dieron cara a todos estos sentimientos, y probablemente los dioses, más que estas criaturas que conocemos y queremos y somos fanáticos, los dioses son las criaturas mitológicas más antiguas que existen. Estoy de acuerdo con vos, por ejemplo, está la mitología griega, ¿me entendés? Sí, Que está eso. la más famosa para Es la más famosa, se podría decir, y que es bien Es la interesante. más conocida Pues, tal vez por Hollywood, ¿verdad? y Que tal vez- distribuida los videojuegos, y enseñada, o sea, todo eurocentrismo. Ustedes que saben de esto de la guerra de los titanes que viene de esta mitología griega, y que es Sí. bien interesante porque si vos mira la historia de la mitología griega, supuestamente antes de algunos dioses como Zeus estuvieron otras cosas como cíclopes, titanes. Entonces me entendés, aunque es cierto lo que vos decías que los dioses vienen primero en la mitología, bien tempranos en alguna mitología salen estos seres como cíclopes, dioses. Los titanes, seres más grandes que nosotros, que también, o sea, parte de eso, de esa necesidad de encontrar algo superior, de sentir o querer buscar significado en algo más alto. Los seres humanos de manera natural miramos hacia arriba para buscar respuestas y significado. Entonces, tal vez por eso viene la creación o la idea de esos seres titánicos enormes, más grandes que nosotros, que se repiten constantemente en muchas culturas. Pero de hecho,
en la griega y luego en la romana, que adopta de lo griego, sí encontrás eso, pero no lo encontrás en otras culturas. En las otras sí es casi directamente, los dioses son primero. Disculpe, estoy enfermo. Está hablando los dioses. Pero es curioso lo que decís, porque en la cultura griega, en la mitología griega, está Cronos y con sus Que es otros- un titán, de hecho. Ajá, que es un titán, que es el padre de Zeus, que es el creador de todo el del tiempo, maneja el tiempo, Cronos. Cronos es el símbolo del tiempo. Entonces, es curioso porque primero estaban los titanes y al salir Zeus, al rebelarse contra su padre, se empiezan a crear todas estas, bueno, los dioses que están en el Olimpo. Y a lo que son los cíclopes, que son los titanes, están como atrapados, no me acuerdo dónde es el lugar que están atrapados. En el Tarot, no, Tártaro. Tártaro, ajá. Y empiezan todo esto de los mundos de los dioses, los semidioses, y empiezan a aparecer criaturas mitológicas como el unicornio, o ¿cómo que se llama el caballo que vuela? Pegaso. Los Pegasus. Pegasus es una criatura mitológica de la cultura griega, que lo hemos visto como en videojuegos. Aunque los en caballos otros alados lados. también existen en la nórdica. En la nórdica también. Tienen otro nombre. Tienen otro nombre, no me recuerdo ahorita, Ajá. pero en la cultura nórdica también existe el caballo alado. Ujú. Pero este significado es más como de libertad. En efecto, el caballo alado Ajá. era la mascota y compañero por excelencia de la valquiria. Ujú. En la cultura nórdica representaban esas alas de la batalla. O sea, el caballo es un animal de batalla. Entonces de ahí viene el hecho de que la valquiria, que es una guerrera, tenga un caballo como compañero y alado, porque son seres divinos, son seres altos que bajan de los cielos Ujú. y recogen las almas de los guerreros y los suben. Julio, en la mitología todo lo podemos conectar con el contexto de donde histórico en el que nacieron. Responden a las realidades de las personas y no podemos venir a las mitologías nuestras. ¿Cuáles son las mitologías de ahorita? Los superhéroes. Sí. Los superhéroes son los superhéroes, son los seres mitológicos de ahora. Iron Man, dice Donaldo. Y responden a nuestra realidad, a nuestro mundo, a nuestros problemas. Superman, el eterno dilema de si existe una persona poderosa, tiene derecho a manejarse y dominar a los demás porque es poderosa. Iron Man, que es el dilema entre la tecnología y la humanidad, y cómo se dibuja esa línea. O sea, ellos son nuestros seres mitológicos, ellos Sí. son las mitologías y son los nuevos dioses, y de ahí viene el nombre del videojuego. Sí, ya es muy importante para mí lo que mencionás, de que hay gente que cree que si los humanos dejamos de creer en Dios, independientemente lo vamos a reemplazar con algo más. En este caso, como vos decís, los ídolos, los dioses serían ese tipo de... Los superhéroes. Los superhéroes. Ahora los niños, antes en la antigüedad miraban a los dioses como personas a seguir. Ahora los niños ahora miran como los superhéroes. Quiero ser como tal superhéroe, no como este tal dios. Exactamente. O lo hacen esa combinación, pues, porque en Marvel sale Thor, que Thor es de la cultura nórdica y también, ¿cómo se llama el padre de Thor? Odín, que ese es como un mix de la mitología griega con la nórdica y es como una modificación. En efecto. Entonces, no sé, por ahí si la gente, como decía, pues ya no cree en algo, siempre va a buscar algo, pues. En efecto, o sea, es algo natural en los seres humanos. Siempre, los dioses. seres humanos ocupamos creer en algo. O sea, nosotros, si no creemos en Dios, creemos en nosotros mismos. Pero de que creemos en algo y ocupamos creer en algo, creemos. ¿Qué opinan ustedes? Porque eso es curioso lo que decís, porque mucha gente en la antigüedad, a mí me da curiosidad, cuando a mí me enseñaban historia, me enseñaban como estas historias de las griegas o las egipcias, romanas, que siempre había como que las personas tenían miedo a tal criatura. No, sí. A los dioses mismos. A los dioses, pero más como si vas por ahí te va a salir el minotauro, el laberinto. Y todo eso es muy simbólico y eso también tiene que ver y responde a necesidades nuestras, la necesidad de educar a nivel moral, a nivel ético. La mitología hondureña, que son todas estas escrituras que amamos y conocemos, La sucia, la el llorona, duende, el cadejo, el duende, todas estas historias de nuestra mitología que llevan al final la lección: no seas borracho, no te portes no seas mal con tus mujeriego, papás, no seas mujeriego, no dejes hasta tarde de noche.
todo responde, todo lo que es mitología responde a necesidades nuestras y nace de nosotros. Fíjate que eso es interesante porque tocaste el cadejo, que nosotros creemos en el cadejo, pero siento que el cadejo es como una representación de Cerbero. El cancerbero, sí. El cancerbero, es el similar. perro de 3 cabezas que también sale en Harry Potter. En Harry Potter creo que es la película que más representaciones de criaturas mitológicas te pueden el dar. mundo mainstream, en el mainstream media de hoy, sí. Harry Potter y más Fantastic Beasts en Where to Find Them, que también hablamos de eso, de hecho aquí ando el Thunderbird de eso. Que es el que hace olvidar a todo el mundo. No, este es el ave del trueno, el que trae la tormenta. Pues, Eso. pero en la película, cuando todo el mundo mira eso, esa ave lo deja ir en la primera. No, ¿Qué ave era? no, él es un... Ay, es un monito el que roba los memorias, así levemente. Este no, Ese no va. este es hermoso. Pero fíjate que es interesante porque en las películas pueden ser como que nos enseñen como criaturas mitológicas, pero no sabemos de dónde vienen. En efecto. Como, no sé si usted ha escuchado las quimeras, que ese es como tiene un simbolismo bien raro, como bien negativo. Las quimeras tienen diferentes concepciones dependiendo desde donde las mires. Las quimeras son asociadas con los demonios, porque los demonios usualmente son mezclas o son representados como mezclas de animales. Ujú. Las quimeras también están muy conectadas con la alquimia, con esta necesidad de la experimentación y de crear seres a partir de la nada. O sea, la alquimia tiene que ver con esa posibilidad del hombre siendo Dios o jugar a crear. Pero las quimeras también tienen, se las pueden encontrar en diversas culturas. La esfinge, Sí. o la efigie, que es el nombre más correcto, son quimeras. Son mitad humano y tienen cuerpo de león y tienen cola de alacrán. Son quimeras. O sea, la quimera es cualquier fusión de animales. Pero vaya, ahorita que ya estamos hablando de ese montón de animales, ahorita nos están preguntando aquí si nosotros, bueno, ¿qué creen todos ustedes? Si existen los unicornios, si existieron alguna vez. Nos preguntan también, nos comenta Wilmer, la hidra, el minotauro, el kraken, la medusa y los titanes. La idea de medusa a mí siempre me ha llamado la atención. Fíjate Vale. que el kraken. o la- El kraken yo solo lo había escuchado hasta en Piratas del Caribe, creo. Ujú. Pero El kraken Sí. es una criatura hasta bíblica. De hecho, es Leviatán. Oh. Leviatán es el demonio aparte que representa la pereza. También. en Atlantis. Atlantis. O sea, el kraken es un nombre de esta criatura marina enorme que se le conoce como Leviatán. Ujú. Y como te digo, de hecho es uno de los demonios que se asocia como uno de los 7 pecados capitales, que es el de la pereza o la envidia, no me acuerdo ahorita. Pero y está muy conectada, toda la mitología del mar es un tema aparte grandísimo. ¿Y cuáles son las otras criaturas? ¿Qué preguntaron? Había dicho de Hydra, Minotauro, Kraken. La hidra es propiamente griega. Medusa. Medusa Los titanes. es griega romana, greco-romana. Pero Medusa, nosotros nos quedamos con la criatura Medusa y nos quedamos con la pelea de... Cuando le cortan la cabeza. Siempre esa es la imagen de Medusa que todos tenemos, pero no se nos olvida el resto de la historia y la razón por la que existe. Medusa es un ejemplo de la vanidad. Medusa fue castigada, o sea, era hermosa, una mujer preciosa, espectacularmente hermosa, tan hermosa que la gente decía que era más bella que Afrodita. Y Afrodita fue como, nope, you are not. Y la transforma, le quita su belleza, le pone las serpientes en la cabeza. Y la parte crucial e importante de la maldición no es tanto el arrebatarle su belleza física, sino el hecho de que quien sea quien la mire se convierte en piedra. Está destinándola a nunca ser admirada de nuevo, a no ser vista. Le es arrebatada su belleza, pero también la posibilidad de ser admirada. Y ahí está lo crucial en la historia de Medusa. No es tanto la criatura en sí de la gorgona, sino lo que representa y donde nace. Una lección de no seas vanidoso. Fíjate que hablando de Medusa, esto lo de Destripando la Historia, son unos youtubers españoles. Ellos son chistosos, pero sí te enseñan la Sí, historia por como es, supuesto. pues. Por ejemplo, la historia de Zeus, yo
Yo ya me la sabía, pero mucha gente que no se la sabía por esa canción se la sabe. Y ahí tocaban también el tema de Medusa, de cómo fue la historia, cómo fue que llegó Medusa a ser Medusa, pues. Y si es más un castigo así como decía. O, por ejemplo, Aracne, que es esta mujer, mitad serpiente, también es un ejemplo de soberbia, por ejemplo, una lección de soberbia. Y era una tejedora muy hábil, y decían que era más hábil que Artemisa. Entonces Artemisa bajó y dijo, pues vamos a competir. Y empiezan a competir y que le gana Aracne. Entonces Artemisa mira que le va a ganar Aracne y es como, sos una soberbia, ¡pa! Maldita. Porque perdió. Sí, porque iba a perder. Ajá. Maldita. ¿Por qué? Porque la parte de los dioses romanos son muy humanos. Porque esas nacieron de ellos. Son muy humanos. También son avariciosos, también son soberbios. Entonces Aracne nace de eso y nace como una lección de la soberbia, ¿verdad? Entonces, y eso es lo más lindo de la mitología en general. O sea, es cool ver las criaturas y ver, y son super nice y son super cool de ilustrar y verlas en las películas. Sí. Pero creo que lo más interesante y lo más hermoso que hay en la mitología es mirar cómo se conecta profundamente con lo que nosotros somos como seres humanos. Esa representación que vos decías de que los dioses romanos también, ¿me entendés? Eran imperfectos. Uh-huh. Ellos, ¿me entendés? Ellos también tenían deseos y todo eso, que por lo general otras culturas no las usan con dioses. De hecho, el cristianismo es el que cambia ese paradigma de los dioses prácticamente. Todas las divisiones del cristianismo, el islamismo, es lo que comienza a concebir a este Dios perfecto, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Las culturas anteriores, ¿no? Los dioses son muy humanos. Por eso a mí me llama la atención siempre como analizar por aparte el cristianismo con las otras, porque las otras religiones paganas, por decirlo así, son parecidas. Obviamente son muy diferentes, ¿me entiendes? Pero vos puedes hacer como una narrativa para ver, ok, tienen las mismas creencias, por decirlo así. Yo te voy a la pregunta a vos, ya que hemos estado hablando así de seres mitológicos y todo eso. ¿Vos crees tal vez que estos seres existen, por decirlo así, objetivamente y que de alguna manera todavía tienen influencia sobre nosotros hoy en día? ¿O me entendés? ¿O todo esto es totalmente creado por las personas y solo existe en su mente? Ok, como te digo, muy objetivamente y desde mi disciplina como historiador, yo me inclino más a lo que estoy diciendo, de que la mitología responde y nace de nosotros mismos y de lo que somos y lo que hemos sido, lo que seguimos siendo. A mí me gusta pensar que existan ya objetivamente, porque me gustó un montón y vos puedes encontrar miles de videos y de teorías y que encuentran el cráneo de un unicornio, que de un gigante y que de una sirena. Puedes encontrar como eso. No hay pruebas contundentes de esto y nos podemos meter a rollos de conspiraciones también, de ocultar información si queremos. Pero al sol de hoy no ha habido ninguna prueba completamente contundente que a vos te asegure la existencia de estos animales. A mí me gusta pensar que existen. Y me gusta pensarlo de la siguiente manera, que nosotros los seres humanos, así como somos con la naturaleza, con los animales que sí sabemos que existen, somos muy malos, los tratamos muy mal, los desgastamos de manera tremenda. Estas criaturas dijeron, uff, nos van a matar. Entonces, y se escondieron. Se ocultan voluntariamente. Como Godzilla, la película. De nosotros. Se ocultan voluntariamente de nosotros para evitar ser destruidos por nosotros. ¿Y vos dónde decís entonces que podrían estar ocultas? En todas partes. Ajá. En todas partes. Por ejemplo, aquí en las culturas mesoamericanas, en su mitología, hay una criatura que me fascina y es de mis favoritas, que es el Alux. Los Aluxes son los guardianes del bosque, que adquieren diferentes formas. La forma más usual es la de un duende. Pero adquieren diferentes formas para proteger los bosques. Es una criatura que ustedes pueden encontrar en la cultura azteca, en la cultura maya. Y ¿saben qué es lo más hermoso de estas mitologías nuestras? Al menos del lado mesoamericano, porque obviamente Honduras no solo es Mesoamérica, Honduras es mucho más en áreas culturales. Es como estas culturas mesoamericanas tomaban a los animales y los incluían en su mitología y dentro de esa mitología tomaban nuevos significados. El colibrí, por ejemplo, el huitzil, que es el nombre azteca
para este ser, que no es mitológico, existe, ahí están los colibríes. Sí. Ellos, en la cultura azteca y en muchas culturas mesoamericanas, el colibrí son las almas de las personas que vos amás y que te protegen y te cuidan, incluso después de muertos. Entonces se supone que se anda un colibrí por ahí cerquita de vos, es el alma de una persona que te ama y que te cuida. Entonces eso es lo que yo encuentro hermoso y donde más bien encuentro más puntos a favor de mi punto de vista, de que nace de nosotros y de que está conectado directamente con quienes somos, la mitología. Nosotros queremos saber o pensar de que las personas que mueren y que amamos están con nosotros. Entonces todas las culturas han creado diferentes maneras para representar eso. Los psicopompos, por ejemplo, que son como los emisarios de la muerte, las hadas de la muerte, aquí tengo el nombre, los celtas. Pucha, las hadas de la Aquí muerte. está Nixcapt, que son hadas de la muerte, las devisas, que son otro estilo, los psicopompos, los Apatnarvinikop, que son también mesoamericanos. Entonces son criaturas que nos avisan de la muerte, pero no para que le tengamos miedo a la muerte, para que la aceptemos. Y eso es de las cosas más bonitas que tiene la cultura mesoamericana, en mi humilde opinión. Sí, es bien interesante, fíjate eso que vos mencionás, porque bueno, ahorita como estamos viendo un video que era de una de las cuevas más grandes del mundo, de México, que no sé si escuchó usted la teoría de la Tierra, que la Tierra tiene un hueco, Sí. que existe como por decirlo así una parte. Bueno, esa idea, ¿me entiendes? De que existe un mundo dentro de la Tierra, de la superficie. Lo podemos relacionar con los mayas. El otro día estaba viendo los mayas como que hicieron unos nuevos descubrimientos, que los mayas ponían en bases, en una cueva subterránea y hacían decoraciones y todo eso, porque ellos creían que en el mundo subterráneo, adentro de la Tierra, era donde estaban los muertos, si no me equivoco. En efecto. Entonces, estaba viendo eso, ¿me entendés? Y cómo relacionar eso con esa teoría de que la Tierra puede ser cóncava y de que hay civilizaciones alienígenas, como quieras verlo, tal vez mitológicas, viviendo en esa parte de esa Tierra, que es una idea que han salido en Hollywood bastantes veces. Está, por ejemplo, la última de King Kong. Sí, la de Godzilla. Godzilla, La sé Godzilla 2, que todos estaban como... que van a una isla y que bombardean y que después hace un hoyo y sale un monstruo, una araña gigante, creo. Esa. También está, por ejemplo, en la era del hielo, en la última. Ah, también la era de hielo, ¿Qué que dinosaurios? abajo están los dinosaurios y todo. Hay una serie de Guillermo del Toro, muy buena, por cierto, y la recomiendo, que se llama, bueno, actualmente no se llama así, se llama The Tales of Arcadia, los cuentos de Arcadia, que tiene 3 partes, que es Trollhunters, Wizards y Three Below, que de hecho abarca todo, porque Trollhunters es sobre troles, o trolls, Wizards es sobre magos y Three Below es sobre alienígenas, y todos esos seres conviven en un solo mundo, que es el mundo de Arcadia, que es una ciudad real de Estados Unidos. Entonces existe un mundo subterráneo, una ciudad subterránea de trolls. De hecho existen muchas ciudades subterráneas de trolls en este mundo de Guillermo del Toro. Entonces ahí se replica esta idea que vos decís. Pero aparte también está el mundo alienígena, está el mundo wizard, de los magos, y todo oculto a nosotros, a los humanos tontos y cortos de mente, ¿verdad? Entonces es algo que se repite y que muchas de las películas, de las series que nosotros miramos y queremos se alimentan un montón de esas historias y de esas creencias. Fíjate que tocando lo que están hablando ustedes de que si en la tierra adentro es cóncava y que hay un mundo subterráneo donde están las criaturas mitológicas y un montón de cosas así, ¿ustedes creen que ahí también, porque muchos hablan de las sirenas, esta criatura mitológica de las sirenas que se ha representado como de varios estilos en diferentes partes, en civilizaciones del mundo, pero siempre está presente, pues? Y de hecho se dicen que han descubierto como esqueletos, no sé si sean reales o no, pero en esqueletos de sirenas. ¿Vos crees que hayan existido? Porque por ahí que sale la teoría de que la gente de Atlantis evolucionó y que, Sí, es que eso parte, por ejemplo, se fue tipo de sirena. por ejemplo, cuando se nos arrugan los deditos. Ajá, sí, sí. La razón por la que se arrugan es para que nos sea más fácil adherirnos a superficies en el agua. Ujú. Eso tiene que ver con nuestra propia evolución y nuestra supervivencia. Entonces de ahí mucha gente agarra de eso, de la posibilidad de humanos que se quedaron en espacios submarinos y que les tocó evolucionar para sobrevivir.
Ahora, como vos bien decís, no hay nada contundente que nos diga que estas criaturas existen, pero aquí vamos, que el océano es la... Conocemos más del espacio que del océano. En efecto. Ujú. El océano es de los lugares más enigmáticos, misteriosos y desconocidos para nosotros los seres humanos. Cualquier cosa puede existir ahí abajo, sinceramente. Chutulo. Pero dicen que Cthulhu no es como inventado, que no Cthulhu existe. es de la ficción de Lovecraft. Sí, pero igual, o sea, vos habías mencionado el otro día, creo, de que hay personas que argumentan, que dicen no, que en realidad... Que sí No existe. sé. Hay gente que sí, hay Qué gente que se ha argumento. agarrado a la religión, ha creado Ajá. toda una religión alrededor de la ficción de Lovecraft. Chutulo está viendo una página de la Deep Web que decía, hey, sigamos a este dios. Sí, Hay- parece hay- un dios inventado. Ajá. Hay hasta hay una aplicación, un jueguito estilo Tamagotchi con Cthulhu. Con sí. Cthulhu. Pero fíjate que tocaste esto del Lovecraft, no sé si nos puedes hablar más de dónde vienen, porque ahí sacan bastantes Sí, criaturas. hay mucho. Mira, el Lovecraft hizo un sinfín de criaturas. Su Necronomicon va de Cthulhu. Hay una criatura que hasta tiene mi segundo nombre, que es bien extraño. Mi segundo nombre es Astur. No, el sol de hoy no conozco ninguna otra persona que Astur. tenga Astur. Y hay una criatura de Lovecraft que se llama Astur, que es el comedor de planetas. Pucha. El comedor de planetas. Pero hay un sinfín y hay criaturas sumamente grotescas que tienen que ver con la creación del mundo. Cthulhu es un destructor de mundos. Y luego hay otra, y que es bien, no me acuerdo el nombre, pero es bien como... porque es como una masa de sebo asquerosa, de Ajá. la cual partimos y nacimos todos. Y ese es como el centro del mito de la creación del universo de Lovecraft. Es bien creepy y bien asqueroso. Entonces porque hablaste del Necronómico. Ese no es real, entonces. La palabra Necronomicon hace referencia a todos aquellos libros de ocultismo que contienen conocimientos de ocultismo, demonología y esoterismo. Eso es un Necronomicon. Hay Necronomicones reales y hay Necronomicones ficticios. Está el Necronomicon de Lovecraft, está el Necronomicon de la saga de películas de Evil Dead, está el Necronomicon de... Hasta en Stephen King existe un Necronomicon. Y luego hay reales, como el libro de Heracles, Heracles, que es considerado el libro más odiado de la historia, porque dicen que es el libro más vil jamás escrito, que tiene los hechizos más perturbadores y malévolos, a los demonios más terribles. Entonces hay necronomicones reales y hay necronomicones ficticios. El Necronomicon no es un libro, es una categoría de libros. ¿Qué específicamente aborda el tema de hacer magia con los muertos? Que también trata de demonios y todo eso. No necesariamente. Porque el Necronomicon es un compendio de conocimientos esotéricos y demonológicos. Pero obviamente, o sea, los que te tratan con la muerte son considerados los más terribles. Lo que considera el sacrificio humano, la violencia, la sangre. Esos son los que son considerados como los libros más odiados y que han sido prohibidos, perseguidos, quemados, destruidos. Sí, porque en esos grupos que uno se mete como de ocultismo o de aliens y un montón de gente está diciendo, pásenme ese libro, lo quiero tener en PDF, pásenme. O las costillas de Salomón, Sí, otro también libro. es otra, que Salomón se supone que es uno de los magos o hechiceros más grandes de la historia. O sea que es un personaje bíblico, pero también está esa percepción de él, ¿verdad? Como este ser un ser casi omnisciente, con conocimientos altísimos, no solo de la realidad, sino de todo lo esotérico y lo demonológico. Vaya, hasta el casi que la Divina Comedia, hay gente que la toma como un Necronomicon, porque hay una descripción de los círculos del infierno y las clases de demonios que existen. Entonces se acerca un montón a lo que es un Necronomicon. Yo recomiendo lo siguiente. Usted puede creer que existe o que no existen todas esas ondas. Si no existen, cheque, no hay problema. Pero si existen y usted se pone a jugar, pues lea, infórmese, pero no lo practique si no Sí, está seguro. Si no está seguro, no lo practique. Sí, Muy si no sinceramente. sabe, no lo haga, mejor no se meta ahí. Porque yo incluso ya me gusta, yo tengo siempre miles de ideas de cómic, nunca las hago. Hay dos ahí que tal vez algún día las hago, pero hay una en Sí. la que me tocó estudiar un montón de demonología, que también es mitología.
para poder hacerlo. Y me tocó como aprenderme los círculos de invocación de un montón de demonios y me los sé y los puedo dibujar y todo el rollo. Pero hay puntos en los que no se siente incómodo, que porque no queda como... No, mejor no me meto ese tema ahí. Pero al final me lo sé. Y de hecho manejo un montón de demonología. Me parece muy interesante. Ahí Y no- aparte que bien chistoso para mí, no intento ofender a nadie. Me parece chistoso porque hay Biblias que al final tienen como un diccionario de demonios. What the heck? Y, sí, en serio, no es broma. Ajá. Yo tenía una compañera en la escuela que tenía su Biblia, tenía un diccionario de demonios al final. Y es tan interesante y chistoso, en mi opinión, sin ánimo de defender, que sale Santa Claus. Santa que también Claus. es un ser mitológico, histórico / mitológico. Había Entonces, escuchado eso, fíjate que sale Santa Santa Claus. Claus, encontras dioses egipcios, encontras dioses hindúes, dioses mayas, dioses aztecas convertidos en demonios. Entonces, ¿por qué digo esto? Esto es real. La Iglesia Católica se ha adueñado de muchísimas culturas, se ha puesto encima de ellas y ha convertido sus tradiciones, creencias y sus dioses en Sí. demonios para alejar a las personas de eso y acercarlas a sus creencias. Y eso es algo real. Sí, Eso es algo real, como le decía, lo que antes era natural y que era normal para toda la normal cultura. para todos se convirtió en pagano. Según todo lo que no es divino, todo lo que es natural, todo lo que es terrenal, se convierte en pagano, incorrecto y algo que tiene que ser corregido. Y eso es parte del mito o de la mitología cristiana. Hay gente que se ofende cuando yo digo eso, pero es que es una mitología también. Pero sí que interesante porque, de hecho, en Halloween hablábamos de que Navidad en sí, la Iglesia Católica agarró como esta tradición de los celtas que se llamaba Yule y hizo una modificación, la adaptó porque no tenían un día en donde celebrar el nacimiento de Jesús y hicieron unos cálculos como el nacimiento de ¿cómo se llama? Juan Bautista, y 6 meses después entonces cae como el 25 de diciembre. Y en la religión celta, en la cultura celta, Yule significaba como que el sol vencía la oscuridad. Entonces vino la Iglesia Católica, y esto es real, ustedes pueden buscar, que lo cambiaron, que el sol era Jesús y que la oscuridad era el demonio. Entonces, que en realidad en ese tiempo era que habían más horas de sol, más horas de día que tiene de que ver noche. con los solsticios. Sí. Es el día, sí, el solsticio, que es el día donde el sol está más en su punto más bajo, supuestamente, que después regresa. Y de hecho el árbol, el pino que usualmente es pino, es otro árbol, el original que se ponía era para proteger a las personas de esa oscuridad. Eso es lo que simboliza el árbol. Sí. Pero una El tradición árbol. pagana que la Biblia dice, es una tradición pagana. Considerada pagana ahora. Correcto. Considerada pagana ahora. Modificada. Pero Por todo el la mundo lo iglesia. hace hoy, ¿me entendés? Sí. O sea, lo celebra de esa misma manera. Y genera un Es montón de como dinero. el meme de la iglesia católica, o sea, cristianismo. El Halloween es del demonio, es una fiesta pagana. Y salen así como, pues no le digan de dónde vino la Sí, Navidad. hombre. Escuchen ese episodio porque ahí desclasificamos aquel montón de cosas de lo que es Halloween. Ahí nos están diciendo Isis Calderón Necronomicon, ya me dio miedo, dice. Irma nos dice, siempre la iglesia detrás de todo. Que eso es muy cierto, muy cierto. Es verdad. Pero fíjate que sabemos que traes aquel montón de como criaturas. No sé si nos puedes decir como tu top 5. Ok, vamos. Entre mis favoritas, definitivamente mi favorita es la sirena. Las sirenas son mis criaturas mitológicas favoritas en todas sus diferentes concepciones. Están las sirenas Asradi, que son de la mitología nórdica, que son sirenas de hielo. Están las Selkis, que son islandesas, que los Selkis no son mitad humano, mitad pez, sino focas que se convierten en humanos y usualmente son muy hermosos y hermosas. Entonces, y bien creepy, porque los Selkis guardan sus pelajes cuando se transforman en humanos. Ellos y ella guardan sus pelajes cerca de las playas. Y si vos encontrás el pelaje de un Selkie y se lo robás, mientras vos lo tengas, ese Selkie te va a amar incondicionalmente. ¿Qué onda? Y el Selkie va a saber que la razón por la que te ama es porque le robaste el pelaje, le robaste su piel. Te va a amar
a pesar de saber eso, pero siempre va a ansiar libertad. Es un amor forzado, bien creepy. Bien Como feo. mucha gente, ¿no? Entonces, Tóxico. esos son uno, o sea, las sirenas son uno. Mi dos sería el dios Chamalcán. No hay jerarquía en mi top 5, todos me gustan igual. Kamazotsu Chamalcán, que es el dios murciélago de los mayas, símbolo de la sabiduría y de la sapiencia, símbolo de Copán también. Es uno de mis símbolos, uno de mis seres mitológicos favoritos. Me encantan también los aluxes, como dije, estos guardianes de los bosques, de la cultura, de las culturas mesoamericanas. Aquí tengo el nombre de otras que también me fascinan, solo que son un poquito difíciles, que son Mamacocha y Mamacuila, que estos son de culturas chilenas y peruanas. Mamacocha es la madre del mar y Mamacuila es la madre de las estrellas. Me parece algo muy hermoso y me encanta la noche y me encanta el mar. Siempre he sentido muy conectado con eso. Y me encantan de las culturas asiáticas, me gustan un montón. Pero una de mis criaturas favoritas o mitos favoritos, por ejemplo, de Japón y de mis favoritos en general, es el Hyakki Yagyo, que es el desfile de monstruos, que también se da por estas fechas, más o menos, donde los monstruos salen a las calles con faroles y se mueven al árbol de la vida a recibir un poco de su néctar para seguir viviendo y subsistir por más tiempo. Fíjate que lastimosamente, bueno, es que son increíbles todas esas criaturas mitológicas, pero hay una buena noticia y es que vamos a estar en el MIN. Así es, invitadísimos este miércoles 30 de octubre al Museo para la Identidad Nacional a nuestra noche oscura, que se ha vuelto tradicional. La primera vez se hizo el año pasado, tuvo una recepción muy buena y este año se repite, pero esta vez con la presencia de nuestros amigos de Archivos Enigma, ¿verdad? Sí, ahí vamos a estar de 7 a 8, ahí nos pueden ir a ver el miércoles, ¿verdad, Darío? Para que puedan escuchar todas esas cosas enigmáticas aquí con Ari y con otros invitados. Entonces estén muy pendientes de nuestras redes sociales y del MIN, porque va a estar súper excelente. Así es, súper invitados. De 5 a 7 pueden ir a ver las exhibiciones en el museo y a las 7 arranca el evento. Están invitadísimos, invitadísimas. No sé, unas últimas palabras, Darío, ahí, porque es como, hay tantas criaturas que un solo episodio, necesitamos como 3, 4 episodios. Sí, mira, siento que todavía que no fuimos como a lo lado más tenebroso todavía. Hablamos solo como de lo mitológico. Sí. Pero sí, este tema hay que hacer como una segunda parte, tal vez algo así. Y no solo recordar a las personas el próximo miércoles. Vamos a estar en vivo. El miércoles. Gracias, Ariel, por estar aquí nuevamente. Gracias a ustedes. Nos vemos allá en el MIN el miércoles, el 30. Compartan, denle share. Y esto fue Archivos Enigma.